base que va a compartir el tiempo con el diputado Fabián Rogel. Sí, gracias, señor presidente. La verdad es que de la intervención que acabamos de escuchar, o a partir de la intervención que acabamos de escuchar, yo también estoy obligado a cambiar el sentido de mi intervención. Pensaba abundar en algunos detalles vinculados con el tema de la tasación, pero me parece que empezamos a discutir otras cuestiones. Simplemente quiero, respecto de la tasación, decir que efectivamente el bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo, entre otras cosas porque estamos absolutamente convencidos que no se ha respetado como hubiera correspondido el proceso que establece la ley para realizar una expropiación. Y me refiero obviamente al tema de la tasación. Simplemente decir alguna cuestión, señor presidente, decir que el día 3 de mayo del año 2012 esta Cámara sancionaba la ley a partir de la cual se podía poner en marcha el proceso de expropiación. Esa ley fue publicada en el Boletín Oficial el día 7 de mayo, es decir que a partir del 7 de mayo el Poder Ejecutivo estaba en condiciones de poner en marcha ese proceso. Y sin embargo, recién el 18 de septiembre del año 2012, 4 meses después, la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación encargó la tasación de la empresa a expropiar. Nos preguntamos por qué pasaron 4 meses para que se pusiera en marcha este proceso. ¿Y qué ocurrió con el Tribunal de Tasación, señor presidente? Recién constituye la sala especial para avanzar en esa tasación el día 14 de mayo del 2013, es decir, 1 año y 10 días después que esta Cámara había aprobado la ley para avanzar en la expropiación. Obviamente alguien podría imaginar que esto está vinculado con falta de gestión o con incapacidad para resolver algunas cuestiones de parte del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos absolutamente seguros, señor presidente, que estaba tomada la decisión por parte del Gobierno Nacional de no tasar la empresa de manera tal de no tener que tener un condicionamiento a partir de esa tasación para poder discutir el precio que le iba a pagar a Repsol con la más absoluta libertad, que de hecho es lo que evidentemente ha ocurrido. Por eso es que el Gobierno Nacional necesitaba tener las manos libres para sentarse a negociar con la empresa Repsol y fijar el precio que dejara satisfechos a los propietarios del 51% de las acciones. Pero como decía, señor presidente, me parece que este tema no es un tema menor, y mucho menos no es un tema menor en esta Cámara de Diputados. Nosotros tenemos que exigir que se respete la ley. La decisión de avanzar en este proceso de expropiación fue del Poder Ejecutivo. Y hay una ley que reglamenta la forma de expropiar. Esa ley obliga a la tasación del tribunal. Y en la medida en que esto no se respeta, estamos caminando, como se decía recién aquí, por el borde. Y la verdad que no es lo que corresponde, señor presidente. La verdad, no por casualidad está establecido esto en la ley. Porque, para ser absolutamente honestos, tenemos que reconocer, para que la República funcione como corresponde, que no hay ningún funcionario investido de tanta autoridad en la Argentina como para sentarse con tranquilidad a discutir cuántos millones de dólares se puede pagar por una empresa al exterior. La verdad, nos parece realmente una exageración que se relativice este tema. Si el gobierno había decidido expropiar la empresa, debió haber tasado como correspondía a la empresa y después se debió haber conversado y discutido con los propietarios de las acciones. No se puede relativizar esta situación de ninguna manera. Pero más allá de esto, señor presidente, seguramente otros diputados de mi bloque
en este tema yo quería decir que los radicales no tenemos que venir a este recinto de ninguna manera a explicar por qué siempre hemos considerado que la empresa YPF tenía que estar en manos del Estado Nacional. 100 años prácticamente llevamos los radicales sosteniendo lo mismo en la República Argentina. La verdad, hemos crecido junto a YPF. Siempre sostuvimos estas cuestiones. Siempre estuvimos convencidos que el Estado Nacional debía ser propietario de la empresa petrolera. Y siempre estuvimos convencidos, porque estamos seguros que el crecimiento económico y el desarrollo social de los argentinos depende en gran medida de que seamos capaces de controlar como corresponde la política energética en la República Argentina. Por eso, señora Presidente, la verdad, como decía, los radicales no necesitamos venir a este recinto a explicar esto, que lo conoce por otra parte el conjunto de la sociedad. La sociedad sabe que somos un partido con aciertos y con errores, con virtudes y con defectos, pero sabe algunas cosas de los radicales y sabe, por ejemplo, que siempre hemos defendido la política energética en manos del Estado Nacional. Pero mucho menos necesitamos que se nos venga a decir de parte de quienes acompañaron el proyecto de privatización de YPF en la década del 90, ¿por qué ahora YPF tiene que ser del Estado Nacional? Muy bien decía el diputado Eduardo Cota, hasta la propia presidenta de la República Argentina, mayor dirigente, por supuesto, máximo exponente del Frente para la Victoria, recomendaba la privatización de YPF en la década del 90. Así que ahora no nos vengan a decir que no se puede hacer lo que hicieron ustedes. Esta es la verdad. La verdad es que en determinado momento avanzaron de manera vergonzosa en esa privatización y la verdad es que le causaron un perjuicio enorme al país y al pueblo argentino y deben hacerse cargo de esta situación. Yo lo digo con la más absoluta honestidad. A nosotros no nos molesta que ahora vengan y acompañen este tipo de posiciones. ¿Saben por qué? Porque en realidad, en el fondo, nos quedamos con una gran satisfacción. ¿Sabe lo que pasaba en la década del 90, señora Presidenta? Los radicales teníamos una sensación rara, una sensación de angustia. Nos parecía que habíamos perdido el debate cultural en la Argentina. Nos oponíamos terminantemente al proceso de privatización que muchos de los que hoy están aquí en esta Cámara de Diputados haciendo discursos acompañaban. Y recuerdo, señora Presidenta, que se calificaba como dirigentes gastados, como dirigentes retrógrados a nuestros dirigentes cuando exponían los errores que se cometían en la década del 90 al expropiar y desguazar el patrimonio nacional. También recuerdo cuando el expresidente Raúl Alfonsín, en un acto, justamente a poco tiempo de que se había producido la privatización de YPF, de la que, repito, participaron muchos que hoy están en el actual gobierno, nos dijo que lamentablemente, si esto empezaba a pasar, quería decir que la mayoría de los partidos políticos se estaban corriendo a la derecha, y aunque la sociedad se corriera a la derecha, la Unión Cívica Radical tenía que mantenerse sobre su doctrina, sobre sus convicciones, sobre sus pensamientos, y si era necesario, prepararse para perder muchas elecciones. Y la verdad, perdimos muchas elecciones, pero no perdimos ni la convicción ni los principios. Venimos a este recinto a sostener lo que sostuvimos siempre. No sostenemos una cosa cuando nos conviene y lo contrario cuando nos conviene sostener lo contrario. La verdad, aquí ha habido exposiciones de distintos diputados que han manifestado con claridad lo que pasó en las reuniones de la comisión cuando vinieron los representantes del Poder Ejecutivo. Es cierto, dejaron más dudas que certezas. Es cierto, vinieron a decir aquí, a reconocer que en realidad habían ido a sentarse con Repsol
a ver cómo hacían para que cerrara el negocio. Y como dijo el diputado Eduardo Costa, hubiera sido mucho mejor que empezaran a cerrar el negocio interno, la deuda interna, antes de tratar de cerrar los negocios con Repsol. Mire, señora presidenta, yo con esto termino. Hay que ser más serio, hay que ser más respetuoso de las leyes. Si hay una ley que fija el procedimiento para expropiar una empresa, hay que respetarla. No se puede decir que nos conviene un gobierno, un procedimiento distinto y entonces no respetarla. Hay que ser respetuoso también de las posiciones políticas y hay que ser respetuoso de la verdad. No es cierto que en la Argentina tengamos problemas de energía porque se usa demasiada energía para producir. La verdad es que en la Argentina tenemos problemas de energía porque ha sido vergonzosa la política energética instrumentada por este gobierno. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fabián Rogel.